una revisión de cosas que ya han visto ustedes con el ingeniero Lucas Puig sobre el tema de filtro de Saline. Entonces, dentro de estas historias, nosotros vamos a ver en lo que es filtros activos, dos configuraciones, la de Saline y la de múltiple feedback o routes. En primer lugar, vamos a ver la de Saline haciendo un repaso de lo que les ha dado el ingeniero Lucas Puig. Van a tener, esperen que tomar un poquito de la forma general de una función de transferencia de pases bajos es esta que vamos a ver a continuación. La cual los coeficientes A y BI son los que definen un filtro de Butterworth, de Chebyshev o cualquier otro de simulación. Dentro de la función de transferencia, nosotros vamos a reconocer el A0 como la ganancia. Esto va a ser el producto de las distintas funciones de segundo grado. BI va a ser el omega 0 al cuadrado, y ahí va a ser omega sobre Q sub 0. Acordándonos que Q sub 0 va a ser la raíz cuadrada del BI sobre el AI. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, el Q sub 0 es igual a 1 sobre 2 zeta, o sea, el factor de mérito es la inversa de 2 veces el factor de amortiguamiento. Eso para que lo tengan en cuenta. La función de transferencia para un filtro paso abajo de orden 2 está dada entonces por este tipo de función. Si nosotros hacemos 0 el coeficiente BI, obtenemos lo que sería la función para un filtro o para para un filtro de grado 1. ¿Estamos? Voy a volver para traer esto, o sea, de la función de segundo grado, si el término BI vale 0, nosotros vamos a tener una función de primer grado. Para la conexión en cascada de filtros, nosotros vamos a tener, para primer orden, A va a valer 1. En segundo orden, vamos a tener AI y BI, o sea, vamos a tener los dos coeficientes. Para tercer orden, vamos a tener un filtro de primero y uno de segundo. Cuarto orden, dos filtros de segundo orden. Y quinto orden, vamos a tener uno de primer orden y dos de segundo orden. Ahí estamos. Entonces, estas son las configuraciones que nosotros vamos a hacer de filtros, en donde, en el caso de tener filtros impares, ¿sí? Siempre va a ir uno de primer orden y después tanto de segundo orden como para completar ese orden impar. Y en el caso de filtros de orden par, la cascada va a estar hecha toda por celdas de segundo orden, tal como estamos mostrando ahí en la gráfica. Veamos el primer caso, el filtro de primer orden pasa bajos. Esta va a ser la configuración no inversora, en la cual, si nosotros queremos que no haya ganancia, directamente hacemos R3 igual a infinito y R2 igual a 0. ¿Sí? Este sería el caso del filtro pasabajo inversor. Acá está la función de transferencia. La ganancia va a estar dada por R2 sobre R1, o sea, la combinación de estos dos elementos. Y la pulsación va a estar dada por 1 sobre R2 por C1. La pulsación en la frecuencia de corte del filtro pasa bajo esto. Y es la misma para el caso del no inversor. Acá hacemos una comparación entre los dos, entre lo que sería el no inversor a la izquierda, inversor a la derecha, cuáles son las dos funciones de transferencia, y la comparación de los coeficientes, el A0, o sea, la ganancia, es 1 más R2 sobre R3,
Acuérdense que esto sale de poner R3 más R2, todo sobre R3, ¿sí? Que sería el divisor recitivo este que tenemos acá. El A1 sería el coeficiente del término de primer orden, que para los dos casos es exactamente igual. Y con respecto a la ganancia del filtro inversor, va a estar dada por estas dos resistencias, R2 sobre R1. Y acuérdense que el signo menos este es porque estamos entrando por la entrada inversora del filtro. O sea, este le va a invertir 180 grados la fase de la salida con respecto a la entrada. La forma de obtener R1 y R2, si fijamos la frecuencia y A0, sería para cada caso la formulita que están a la izquierda para el no inversor y a la derecha para inversor. Acá tienen entonces en esta filmina prácticamente todos los elementos que nos hace falta para calcular ese filtro de primer orden. Si queremos inversor a la izquierda, si queremos, perdón, no inversor a la izquierda, si queremos inversor a la derecha. Vamos a ver el ejemplo de un filtro de ganancia unitaria, en el cual la frecuencia de corte va a ser de 1 kHz, la capacidad la proponemos nosotros en 47 nanos, y el coeficiente A1 es igual a 1. Entonces R1 va a estar dada por esa expresión, ¿sí? El tipo de filtro va a ser ese, filtro no inversor, y recuerden que para filtros de orden superior, o sea, cuando tengamos que poner en cascada, normalmente lo que vamos a hacer es que el A1 sea distinto de 1, va a ser un valor más bajo. Ese filtro con los valores calculados va a tener esos valores de componentes y la función de transferencia va a ser esta que tenemos acá. Fíjense que si hacen este número dividido RC, les va a dar el valor de 1 kHz. Veamos cómo es para el caso de filtro de segundo orden. ¿Cuáles son las funciones, perdón, de los filtros de segundo orden? Las funciones de transferencia van a ser para pasa bajo, esta que tenemos acá, para pasa altos, esta que sigue a continuación, ¿sí? Para pasa banda, esta otra, y para elimina banda, ese tipo de función. Veamos el caso del pase bajo. Hay dos topologías que dijimos que vamos a ver. Vamos a tener la múltiple feedback y la de Silent Key. En primer lugar, vamos a ver la topología de Silent Key, en la cual, si el circuito tiene ganancia diferente de 1, vamos a utilizar esta configuración circuital y esta va a ser la función de transferencia. Y si utilizamos ganancia 1, vamos a tener la configuración circuital que aparece acá, donde R3 vale infinito y R4 vale 0. Y a partir de ahí, esta va a ser la función de transferencia de ese filtro con ganancia igual a 1. Una forma o método de cálculo de esto, eso se lo ha dicho el ingeniero Lucas Puig, es a los componentes tomarlos como admitancias y darle valor par a estos dos que están acá, a los dos estos primeros, y darle una nomenclatura impar a estos dos. Después van a ver que si estos son resistores y estos son capacitores, va a ser pasa abajo, y si es al revés, va a ser pasa alto. La función de transferencia para eso es esta que sigue ahí a continuación, en donde ustedes van a tener que esto les va a dar el término de segundo grado, cuando le demos valores a los componentes. Este va a ser esto más esto, el término del primer grado, y va a terminar en 1. Entonces, para hacer el desarrollo de cálculo, tomamos el circuito ese que habíamos dicho, en donde hemos identificado de esa manera las admitancias,
A partir de ahí, esto lo vamos a hacer por método nodal. Vamos a definir que este es el nodo B1, este que está acá le vamos a llamar Bx, y veríamos que la tensión en la entrada positiva y la negativa van a ser iguales. Eso hace que nosotros podamos determinar el valor de Bx a partir del divisor resistivo este que tenemos con la tensión de salida, y decir que Bx es la tensión de salida dividido la suma de las dos resistencias, ¿sí? Eso me estaría dando la corriente por acá. Este RA, imagínense que está acá arriba por una cuestión de apreciar bien lo que es la ganancia, la hemos puesto acá abajo, pero digamos, tensión dividido resistencia me da corriente, eso iría multiplicando acá y me daría tensión sobre la RA, que es igual a la RX. Lo hemos configurado de esta manera para identificar que RA más RB sobre RA es la ganancia de nuestro circuito. A partir de ahí, nosotros podemos hacer un circuito equivalente con impedancia y fuente de corriente, donde la tensión de entrada multiplicada por esta admitancia me da la corriente de entrada, ¿sí? Entonces, en el nudo B1 yo tendría enganchado I2, I3 e I4. Aparece también otra fuente de corriente, que es la tensión de salida multiplicada por la I3. Y a partir de entre el nudo Bx y B1 tenemos la I4, y esta I1 sería la que está colgada acá del nudo Bx. Este es el circuito equivalente para nuestro circuito de Sallen-Key, con la misma nomenclatura en las admitancias que están participando. A partir de ahí, tendríamos, dado ese circuito, dijimos que la Bx era la Eout sobre A0, lo definimos hace un ratito. Vamos a analizar el nudo 1. En el nudo 1 yo tendría esta fuente de corriente multiplicada por esa admitancia me está dando corriente de entrada al nudo 1, y va a ser igual a ¿qué? A la tensión B1 dividido I2 más I3 más I4, o sea, todos los elementos que se desprenden de este nudo. ¿A eso qué se le resta? La corriente que va a venir de Bx a I4, ¿sí? Y se le resta esta fuente de corriente que, por estar, fíjense que las dos fuentes de corriente están apuntando hacia el mismo lugar. Esta fuente de corriente que está acá donde estoy marcando con el ratón, si yo lo hubiera puesto en el otro miembro hubiera quedado como positiva, pero por una cuestión de después poder hacer el despeje de out, ¿sí? Lo mandé de este lado, y ese signo menos aparece porque si hubiéramos puesto las dos fuentes en el primer miembro, las dos suman a ese nudo B1. En el nudo Bx vamos a tener que, como no hay fuente de corriente, va a ser igual a 0, entonces vamos a tener sobre este elemento B1 multiplicado por IX con sentido negativo, y en este vamos a tener Bx multiplicado por I1 más I4. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es tomar la segunda ecuación, voy a volver para atrás, vamos a tomar, estas son las dos ecuaciones de nudo, vamos a tomar esta que es igual a 0, ¿para qué? Para despejar de acá B1 y meterlo ahí. Bx ya sabemos qué es lo que es porque lo despejamos en la filmina anterior. Entonces, a partir de ahí, vamos a despejar, voy a pasar para el otro miembro B1 por I4 para pasar positivo. ¿Eh? Y si al I4, después de haberlo pasado al otro miembro, lo paso dividiendo, acá está multiplicando, lo paso dividiendo, me va a quedar esto que tenemos acá. Fíjense que acá se va a simplificar el I4 por el I4, y esa es la razón por la cual aparece el 1S. Si esos valores de B1 los reemplazo
en la primera ecuación de nudo, o sea, lo reemplazo acá en B1 y reemplazo el valor de Bx, que era Eout dividido el A0, ¿sí? Voy a tener esa expresión. Esto que estoy mostrando con el ratón sería el B1, y esto que estoy mostrando con el ratón ahora sería Bx. A partir de ahí vamos a hacer este producto, o sea, I1 sobre I4 por I2, I1 sobre I4 por I3, I1 sobre I4 por I4, y después me quedaría I2 más I3 más I4 multiplicado por el 1. Esa sería la expresión. A partir de acá, fíjense, yo tengo en el primer, acá al comienzo, Eout dividido a 0, multiplicado por este I4, ¿sí? Que es igual que esto que tengo acá. Entonces aprovecho acá, en este paso, de simplificarlo. Acá voy a simplificar este I4 con este I4. A este I2 que tengo acá lo voy a pasar dividiendo ahí, dividiendo acá, dividiendo ahí, dividiendo acá y dividiendo ahí, en el siguiente paso. Y me queda eso. A partir de acá vamos a simplificar este I2 con este I2, ¿sí? Y este I2 con este I2. Acá me va a quedar 1. La próxima filmina, acomodado eso, perdón, acá me fui una, acomodado eso me queda esta expresión. Entonces acá para poder sacar Eout sobre A0 como factor común, acá me estaría faltando que este estuviera dividido a 0. Entonces, para poder sacar factor común Eout sobre A0 de toda la expresión, lo multiplico y lo divido por A0. A partir de ahí me quedaría eso donde acomode un poquito todas las cosas. Acá donde tengo las 4 admitancias, lo pongo al principio, porque este va a ser el término de segundo grado. Acomodo en orden esta, esa y esta. Fíjense, I1 sobre I2, I1 sobre I4, I3 sobre I2, I3 sobre I2 por A0, ¿sí? El 1 lo pongo al último. A partir de ahí yo puedo pasar o dejar este out acá, el EIN lo paso acá abajo, el A0 pasaría al otro miembro multiplicando y todo esto dividiendo, y a partir de ahí, eh, hice una cosa más, antes de hacer eso que les decía, aprovecho estos, que son de la misma raza, I3 sobre I2, y lo transformo en esto, o sea, I3 sobre I2 por 1 menos A0, este término. Me olvidé de ponerle ahí la pinturita. Hago lo que les decía, o sea, A lo dejo, A0 lo paso allá, todo esto lo paso dividiendo y lo paso ahí dividiendo, y me queda eso, que es la función de transferencia del circuito ese propuesto. ¿Sí? Entonces, en el caso de sale K pasa bajos, lo que vamos a tener es esa expresión, o sea, cambia acá lo que era los valores de las admitancias por sus resistencias, y en el caso de que quiera que la ganancia sea dígito de 1, va a ser esta otra expresión para el caso del pasabajo. En el caso de un Salen K con A0 igual a 1, dijimos que esa es la expresión, me desaparece lo que era acá el 1 menos A0, ¿sí? ¿Se acuerdan? A partir de ahí, yo tendría que la ganancia es igual a 1, porque tengo la realimentación acá, la RB la hice igual a 0. El coeficiente A1, que es este que tengo acá, es omega corte por C1 multiplicado por R1 más R2, y el B1 es el producto de omega de corte al cuadrado, R1, R2, C1 y C2. Lo que tenemos que lograr acá es que
dado el valor de C1, C2 sea mayor o igual que esta relación que tenemos acá. Esto es debido a que cuando nosotros hagamos el cálculo de R1, R2, no nos dé un número negativo dentro de la... no nos dé un número negativo dentro de la raíz, pues si no nos daría una raíz compleja. Entonces, si nosotros queremos calcular los componentes para un filtro Ceviche de orden 2 con una frecuencia de 3 kHz y un ripple de 3 dB en la banda pasante de la tabla, tenemos esa expresión sería la del polinomio de Chebyshev. Esto se puede hacer con Butterworth, se puede hacer con Bessel, con Lagrange y todas las aproximaciones que ustedes quieran. Vamos a suponer que C1 vale 22 nanofaradios. A partir de ahí, con el valor de C1, hacemos el cálculo que habíamos dicho, que el producto de C1 por 4B1 sobre A1 al cuadrado era el que nos daba el C2. C2 nos queda en 150 nanofaradios. Recordando esa expresión, obtenemos el valor de R1 y de R2, y a partir de ahí, el circuito final de nuestro filtro va a ser tal como la figura. Esto sería un filtro Chebyshev con N igual a 2. Acuérdense que con una operación no puede superar el grado 2. 3 kHz y menos 3 dB de ripple. Va a quedar para ustedes que hagan la simulación de esto para comprobar que es cierto lo que estamos diciendo. Acá yo hice una con el Electronic Workbench, en la cual estamos viendo que está más o menos dentro del rango. Hay un caso especial de diseño. Ustedes han visto 3 modos de diseño ahí con el ingeniero Puig. Hay un caso especial en el cual se hace que R1 sea igual a R2 igual a R y C1 igual a C2 igual a C. En ese caso, recordando que el A0 es 1 más R4 sobre R3, nosotros vamos a tener que el coeficiente A1 va a estar formado por estos elementos y acuérdense de la ecuación que vimos de la función de transferencia al principio, o sea, al ser iguales los dos resistores y los dos capacitores, A1 y B1 se reducen a estas dos expresiones. Entonces, si nosotros fijamos el valor de C, vamos a encontrar el valor de R y de A0 a partir de esa expresión. El valor de Q va a estar dado por 1 sobre 3 menos el A0, que era la ganancia, y a partir de ahí vamos a tener nuestro filtro. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de un filtro de Butterworth, más abajo, de orden 2, por frecuencia de corte 3 kHz y 10 nanos. Hacemos el cálculo de los valores utilizando las expresiones que teníamos. Acuérdense que para el caso de orden 2, A1 valía raíz de 2, 1,41, y B1 valía 1, ese era el polinomio de Chebyshev, de Butterworth de orden 2. Hacemos los cálculos con esos valores, nos da el valor de R, nos da el valor de A0, acuérdense que A0 era igual a RA más RB sobre RA, y a partir de ahí sacamos el valor de Q, que si ustedes se acuerdan, para los filtros de Butterworth, era siempre 0,707 o 1 dividido raíz de 2. Obtenemos el valor de RA. El RB va a salir de esa expresión. O sea, habiendo obtenido el valor de RA, que tiene que ser igual al R del filtro, el valor de RB lo despejamos de esta expresión. Va a ser eso, y calculado, RB nos va a dar
3.107K. El circuito va a ser ese, con los elementos calculados. Fíjense que acá el valor de R1 y R2 es exactamente igual, el valor de los capacitores es igual, el RA es el mismo que el valor calculado, y el RB salió, vuelvo a la figura anterior, salió de esta expresión. Esa es otra de las formas de cálculo. Vamos a ver que existen, acá presentamos una muy chiquita, una tabla para grado 2, y se recomienda que vean las tablas facilitadas por la cátedra. Ahí les dio algo el ingeniero Lucas Puig. En el caso de filtros de orden superior, también existen tablas en las cuales, de acuerdo a la cantidad de etapas, nosotros tenemos el valor de los coeficientes para los cálculos. Acá vamos a hacer el ejemplo de un filtro paso abajo de Vateror de orden 5, frecuencia de corte 50 kHz. De la tabla los coeficientes son estos que ustedes están viendo acá. Vamos a tener entonces una primera etapa que va a ser un filtro de orden 1. De ahí sacamos, si nosotros decimos que el capacitor vale 1 nano, eso nos da, con los datos del circuito, los 50 kHz, obtenemos el valor de R1. En el caso de la segunda etapa, tenemos los valores de los coeficientes de la tabla, hacemos el cálculo de los componentes, acá fijamos C1 en 820 picos, podríamos haber puesto cualquier valor, siempre y cuando esté dentro de los rangos que ya hemos hablado, o sea, que no sean valores muy chicos ni muy grandes de capacidad, por el tema de que después les puede dar resistencia muy grande o muy chica. Por ahí hay que hacer un par de veces el cálculo, ver qué da, y a partir de ahí decidir si ese es el diseño o cambiar el capacitor original. Obtenemos los valores de C2 a partir de C1, la fórmula es la misma de antes. R1 y R2 salen de la expresión esta, y a partir de ahí nuestra segunda etapa ya está calculada. La tercera etapa se propuso un capacitor seguro de 330 picos, hacemos los mismos cálculos que antes y tendremos nuestro filtro de orden 5, donde tenemos la primera, la segunda y la tercera etapa. ¿Cómo se transforma de pasa bajo a pasa altos? Los elementos de estos van a ser, o sea, directamente reemplazamos resistores por capacitores y viceversa. ¿Sí? Entonces, estos dos resistores pasan a ser capacitores, los dos capacitores pasan a ser resistores. A partir de ahí, la expresión que era de pasa abajo, que es esta que tenemos acá. Fíjense que es un pasa abajo generalizado, donde estamos haciendo productos de funciones de segundo grado. O sea, esto lo podemos llevar a cualquier orden. Si nosotros hacemos el cambio de P por 1 sobre P, me va a quedar esta expresión, que es la que me está definiendo a un filtro pasa alto. Para corrección en cascada, cada etapa va a responder a la siguiente función. ¿Sí? Si tengo un filtro de orden impar, la primera etapa haré que acá el BI valga 0, me va a quedar un filtro de orden 1, y las siguientes etapas estarán conformadas por este tipo de función de preferencia. El A infinito, este que tenemos acá, se usa generalmente otra nomenclatura. Fíjense que usamos ganancia A0 para pasa abajo y A infinito para pasa alto. Eso sería
que a baja frecuencia, en el caso del paso bajo, esa es la ganancia, y a alta frecuencia, por eso a infinito, esa es la ganancia del paso alto. Acá está lo que les decía recién, si hacemos BI igual a 0, obtenemos la función para orden 1, o para filtro de cascada de grado impar. ¿Cómo sería el cálculo de un filtro paso alto de primer orden no inversor? Ese es el circuito, ya lo habíamos visto antes, esas son las expresiones. Si lo quiero inversor, uso este otro circuito. Acuérdense que en el pasa bajo, ¿qué es lo que te daríamos? Este capacitor está en paralelo con este resistor, ¿sí? O sea, hemos hecho prácticamente una inversión igual que antes, que hicimos en el de segundo grado. Esas serían las expresiones para el circuito inversor pasa alto, y para ambos circuitos, el A1 va a estar dado por esta expresión, y el R1 va a valer 1 sobre 2pi la frecuencia de corte por el A1 por el valor del capacitor que nosotros elijamos. O sea, en este caso, proponemos el capacitor y a partir de ahí se obtiene el valor del resistor. Eso les había dicho Lucas, que es mucho más simple fijar el valor del capacitor por una cuestión, que me dé una capacidad de la cual dispongo, o sea, que esté dentro de los valores normalizados, y no que me dé un valor de capacidad que después tengo que entrar a hacer series paralelos para llegar a ese valor. O sea, es más fácil poner un resistor de ajuste, un tipo potenciómetro de preajuste, un trípode o lo que sea, y variar el valor de la resistencia a tratar de aparear para sintonizar el filtro capacitores en paralelo y en serie. Veamos el ejemplo de un filtro paso alto por esos datos. Frecuencia de corte 7.5 kilo, C1 lo proponemos en 4.7 nano, la A de infinito, o sea, la ganancia desde la pulsación de corte hacia infinito de 1,5. La fórmula que vamos a utilizar son esas. Hacemos los cálculos aplicando esa fórmula, obtenemos el valor de R1 y de R3. El R2, fíjense que esta expresión es exactamente como la que habíamos utilizado para calcular el A0, únicamente que acá estamos calculando la ganancia desde la banda de la pulsación de corte hacia el infinito. Nos da ese valor, y este va a ser el filtro que vamos a tener. Fíjense que ese es el valor que calculamos de R1, los 4.7 que nosotros propusimos de capacitor, el mismo valor va puesto acá, y en la realimentación aparece el valor que calculamos recién. La función de transferencia de eso es esta, y si se fijan en la función de transferencia, el 1.5 este que tienen acá es la ganancia que nos habían pedido. Bueno, en la Filmira 15, para reducir el circuito genérico y desarrollo del PASA, en la Filmira 15 nosotros habíamos visto esta configuración, ¿sí? Acá es donde, si nosotros cambiamos que I2 y I4 sean resistores, y I1 y I3 sean capacitores, si hacemos la inversión, obtenemos el circuito del pasa altos, con esa función de transferencia generalizada. Alfa, que sería nuestro A0, ¿para que le pusimos alfa? Es la relación esta, R4 más R3 dividido R3, ¿sí? Esto sería el A0 que habíamos llamado recién. Entonces, para facilitar el diseño es común elegir carencia unitaria al principio y después entrar a renegar. Hacemos C1 igual a C2 igual a C, y a partir de ahí, esa sería nuestra función de transferencia. Dijimos que alfa iba a valer 1. Acá, como los dos capacitores los vamos a hacer que sean iguales, por eso aparece el C al cuadrado acá. Cuando hacemos el despeje,
La ganancia desde la pulsación de corte vale 1, el término A1 es 2 omega R1 sobre C, y el término B1, el coeficiente acá de la inversa del segundo grado, es este, y dado el valor de C, se puede obtener R1 y R2 con esas dos expresiones que tenemos ahí. Entonces, vamos a ver el ejemplo de un filtro de Bessel, pasa alto de orden 2, con frecuencia de corte 3.5 kHz y C igual a 20 nanos. Estos son los coeficientes del polinomio de Bessel de 2. Entonces, recordando eso, ¿sí? Hacemos los cálculos, ese sería el valor de R1, ese sería el valor de R2, y nuestro filtro va a tener esa configuración y va a tener esa función de transferencia. En el caso de un filtro pasabanda normalizado, vamos a tener que esa es la configuración. Después vamos a ver, cuando terminemos esta filmina, vamos a ver cómo desde los normalizados podemos sacar para cualquier frecuencia. Vamos a hacer un pasabanda normalizado. Esa va a ser la función de transferencia. Bueno, y acá, ya esto ha sido un repaso de lo que han visto con Lucas. Vamos a ver recomendaciones sobre los componentes. Dentro de los capacitores, evitar valores inferiores a 100 picos. Usar NP0 cuando sea posible, o sea, de los que no varían con la temperatura. Evitar el uso de dieléctrico de baja calidad, que sea de poliéster, de Mylar o de policarbonato. Usar componentes al 1% del tipo E12. Capacitores de voltaje superficial tienen mucho mejor respuesta a variaciones de temperatura, inclusive son mucho más precisos a la variación de capacidad. Y en el caso de los resistores, emplea rangos de cientos a miles de ohms. O sea, digamos, el límite inferior estaría por ahí en los 200 ohms, 500 ohms, y miles de ohms, o sea, estamos hablando de 100, 300, no llegar al mega en el caso de los resistores. O sea, el rango recomendado sería entre 500 y 500 ohms y 500K. Emplear metal field con bajo coeficiente de temperatura. Emplear componente al 1% mejor. Eso acuérdense que cuando los resistores, sobre todo los que son axiales, cuando ustedes los calientan se les modifica la temperatura, entonces cuando van a hacer el soldado sobre una placa de impresión, la recomendación es que sea lo más rápido posible, porque del valor marcado, si lo calientan de más, se les corre el valor ómico. Emplear, dijimos, componente al 1% mejor y utilizar resistores de voltaje en superficie. Dentro de la historia esta, buscar capacitores que estén dentro de los rangos. De esto hay tablas, si ustedes buscan en internet valores normalizados de capacitores y resistores, hay tablas bien completas donde están todos los valores intermedios. Acá le estamos dando esto nada más que como un ejemplo. En general lo que van a conseguir acá son resistores de tipo E12, ¿sí? Por ahí en algunos lugares puede haber E24, donde aparecen una serie de valores intermedios. Y los E96, estos son al 1% o menos, ¿sí?
Estos serían los valores normalizados, a los cuales hay que multiplicarlos por 1K, por 10K, por 100K. Estos serían, digamos, los valores básicos. Acá les dejo un listado de PDF sobre el tema Silent Key. Esto hay mucho que es de Texas Instruments, hay cosas que son de, ya no me acuerdo de quién lo quiere el UAF este. Esto creo que era de Analog Device, donde habla bastante de lo que es el desarrollo de filtros de Silent Key, con todas las cosas que pueden ocurrir cuando se alteran los valores o las tolerancias de los componentes. O sea, hay mucha información ahí. Bueno, este sería el final de esta presentación. Voy a darles ahora una charla sobre lo que son filtros de Rauch o múltiple feedback, de realimentación múltiple. Voy a cerrar un poquito de cosas acá. Comparto pantalla. Bueno. Ahí me pregunta Don Cabina. Tengo dos preguntas acá. Don Chirino. El filtro de primer orden se puede poner a la entrada o a la salida. Lo que pasa es que por ahí se pone a la salida para darle ganancia y con eso llevar la ganancia del filtro a los valores adecuados. Acá Don Cabina me pregunta, ¿CLK y múltiple feedback son modelos circuitales, Don Cabina? O sea, no es la aproximación, o sea, es el formato de circuito. Son dos configuraciones basadas en amplificadores operacionales. Hay una barra de configuraciones para lograr llevar las aproximaciones a que funcionen como dice la función de transferencia. O sea, son configuraciones circuitales para, dada una determinada aproximación, hacer que ese circuito cumpla con la función de transferencia que se pide. O sea, son configuraciones circuitales. No sé si quedó claro, don Cabina. Le quedó claro, don Cabina. Bien. Vamos a ver la configuración de Rauch. En la configuración de Rauch tenemos, se llama también múltiple feedback o de realimentación múltiple, porque tienen otro elemento más de realimentación. En el caso del Sale Kit serían solamente uno. La función de transferencia para esta configuración es esta que aparece ahí en la parte inferior de la pantalla. Fíjense que en el caso de los filtros de Rauch o múltiple feedback, como el circuito lo tenemos enganchado sobre la pata inversora, el circuito me sale con signo, o la función de transferencia aparece con signo negativo, lo que significa que va a estar desfasada la salida con respecto a la entrada en 180 grados. Me pregunta Dol Chirino qué ventaja tiene una configuración sobre la otra. Digamos, si vamos a número de componentes, tiene menos componentes el Silent Key.
acá en el caso de Rauch tendría un elemento más de circuito. Pero a nivel cálculo es mucho más fácil sintonizar un Rauch que un Sale-Key. Dado el circuito ese, nosotros vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el caso del Sale-Key. Vamos a suponer que aparecen estas corrientes, ¿sí? O sea, a este nudo, esta entra, sale esa y sale esta. A este nudo, esta entra, esa sale, y acá saldría hacia que no la dibuje, saldría hacia el interior del amplificador operacional. Le vamos a llamar igual que antes, B1 y BX a los dos nudos, y a partir de ahí, en el primer nudo, voy a tener esa ecuación. Acá lo armé distinto, lo armé igualando a cero, o sea, hay dos formas de hacer las ecuaciones de nudo. O escribe que la sumatoria de todas las corrientes es igual a cero, o, como hice en el caso de Sale-Key, que una fuente de corriente es igual a la sumatoria de las corrientes, o sea, son las dos opciones. Eso, si ustedes se acuerdan, lo que era las ecuaciones de valle de nudo, había dos formas de plantearlas. Una es esta que estamos viendo acá. O sea, la sumatoria de todas las corrientes que entran en un nudo es igual a cero. Y la otra era que la sumatoria de la fuente de corriente que entra en un nudo es igual a la que sale. Acá está hecho del primer modo. Por supuesto que las dos nos tienen que dar igual. Esas serían las ecuaciones del primer nudo, donde está armado muy al estilo que ustedes vieron el año pasado, en teoría de circuito 1. A mí no me gusta esta forma, pero la puse así para recordarles lo que han visto ustedes el año pasado. O sea, en lugar de decir, acá hay una fuente de corriente, y esa corriente entra acá a este nudo, por esta admitancia, y sale por, como están planteados acá, eh, digamos, es la otra forma de escribirlo. A partir de ahí, tenemos que la corriente sobre este elemento es la de entrada, menos tensión de entrada, menos la tensión del nudo 1 por I1. Bueno, así hacemos todas las otras admitancias, como es la corriente que circula por él. El segundo nudo, no hay fuente de corriente, ¿sí? Entonces, perdón, sí hay un fuente de corriente. En el segundo nudo hacemos B1 menos BX por I3, BX menos EOUT por I5. Acá yo hubiera puesto EOUT por I5 en el otro miembro igual a, y me hubiera dado todo positivo. Pero bueno, son formas. A partir de la primera ecuación, lo que podemos hacer es entrar a agrupar cosas y decir lo que yo les decía. La tensión de entrada por la I1 va a ser la fuente de corriente, igual a B1, ¿por qué? Por I1 más I2 más I3 más I4, menos la tensión BX por I3, menos la tensión E4 por I4. Acá también podría haber hecho lo mismo que hice antes, o que dije antes, que no lo hice, a esta ponerla en el primer miembro, porque en realidad esta fuente está metiendo corriente este nudo. Por una cuestión de después poder hacer el despeje más fácil, la puse en el segundo miembro. Esta otra ecuación, si acomodo un poco las cosas, tendría que Bx por I3 más I5, o sea, Bx por I3 más I5, es igual a ¿qué? A B1 por I3 más EOUT por I5. De esa forma, determino el valor de Bx, que si yo me fijo acá como la pata no inversora esta masa, esa Bx es igual a 0. ¿Sí? Entonces, al ser igual a 0, se me anula todo este término acá. Y de aquí puedo despejar que B1 por I3 es igual
a menos E out por I5. Esperen un cachito. Entonces, acá puedo despejar el valor de B1. Si al I3 este lo paso para abajo, me va a quedar, esperen que me quede sin ratón, nos va a quedar esa expresión. A partir de ahí, si volvemos a la primera, ya tenemos despejado el valor de B1. Lo meto ahí, BX que vale 0, ya lo voy a cambiar después. O sea, meto acá el B1. Lo que vamos a hacer a continuación es borrar este BX, ¿sí? Porque dijimos que valía 0. Entonces nos quedamos con el resto de ecuación. Acá lo que hice fue a este I1 pasarlo dividiendo acá. ¿eh? Entonces lo que voy a hacer a continuación para que esto, si saco factor común, sea igual a esto, es a este I4 sobre I1, multiplicarlo y dividirlo por I3. A partir de ahí voy a poder sacar factor común, meto el I5 dentro de esto, saco factor común, E out sobre I1 por I3. Fíjense que al sacar factor común estaba negativo, ¿sí? Y este out está negativo, por eso es que me queda positivo acá el término ese. A partir de ahí, esa va a ser la expresión que me va a quedar. Y es la expresión de el filtro de Rauch por esas características. Si yo hago que I1 sea 1 sobre R1, va a ser ese elemento. Si I2 es un capacitor, como admitancia, el 1 sobre C por P me queda C por P. Ese sería el I3, eso sería el I4, y eso sería el I5. De esa forma, hemos encontrado el valor o a qué se refiere cada una de estas admitancias cuando yo haga un filtro de realimentación múltiple de tipo pasa abajo. La que está acá al fondo de la filmina es la expresión de la función de transferencia de este tipo de filtro. A partir de ahí, con esas ecuaciones, nosotros tenemos que el A0, que me va a dar negativo, acuérdense que invierte la fase, es R2 sobre R1, esa sería la ganancia. El coeficiente A1 es esto que tenemos acá, y el B1 es esto que tenemos acá. Ese A1 y B1 lo voy a tratar de igualar a la función de segundo grado de Viterbo, de Chebyshev, de Bessel, de Legendre o de Gauer, o el filtro que yo quiera resolver. A partir de los valores de C1 y C2, vamos a encontrar los valores de R1, R2 y R3 mediante estas expresiones. Y debemos lograr, igual que antes, que C2 sea igual o mayor que C1 multiplicado por estos coeficientes. Método de cálculo alternativo está en fijar C1, ¿sí? Y trabajar con el Q. Vamos a suponer un Q igual a 1. A partir de ahí, si nosotros proponemos para 500 Hz, proponemos ese filtro con ganancia 10, hacemos los cálculos de acuerdo a estas expresiones, nos da los valores de los componentes y tenemos un filtro de 500 Hz con ganancia 10, con capacidad de 10 nano, de ahí sacamos esa serie C1, el C2 va a tener 440 nano,
Y a partir de los cálculos que hicimos en la figura anterior, los valores de los componentes. Fíjense que este resistor con este resistor me están dando la ganancia, porque, si volvemos para atrás, R1 vale 1.5K. Cuando lo dividimos por la ganancia 10, me sale este otro resistor que es el R2. Entonces, el cociente entre este y este es lo que me está dando la ganancia 10 que nos proponía el circuito. Otro método de cálculo alternativo es, a partir de fijar el resistor R2, calcular todo lo otro. Hay una expresión que me da C1, otra expresión que me da C2, R1, R3 y R4. Estas expresiones me dan por resultado ese filtro. ¿Sí? Este es el valor del resistor que yo tomé como referencia, con los cálculos que están mostrados en esta filmina, la filmina anterior. Yo saco los valores de todos los componentes y fíjense que este dividido este me está dando la ganancia 4 que me pedían en el, que me estaban pidiendo como referencia en los datos del PIB. En el caso de pasalto, ¿qué hacemos? Cambiamos lo que eran resistores por capacitores. Esta va a ser la función de transferencia. Y a partir de ahí hacemos los cálculos. En el caso del pasabanda, aparecen estos dos resistores acá. Y esta es la función de transferencia. Los datos para el pasabanda están dados por esta expresión. F0 es la raíz cuadrada de la pulsación o la frecuencia de corte inferior por la superior. El Q es la F0 sobre el ancho de banda, o omega 0 sobre el ancho de banda. Acuérdense que estas son las únicas expresiones en las cuales estamos utilizando frecuencia en lugar de pulsación, porque estamos haciendo el cociente entre 2, el Q es adimensional. R1 va a ser R3 sobre 2 veces la ganancia. R2 está dada por el valor de R3 sobre 2 veces el producto del Q al cuadrado por 2 menos la ganancia. C1 es igual a C2 y es igual al Q sobre pi por F0 por R3. Atenti que acá no estamos usando pulsación, salvo si yo usara pulsación en lugar de frecuencia. Esto iría, si fuera pulsación en lugar de esto, me aparecería un 2 multiplicando acá. Para que ese 2 acá y el 2 abajo, que la expresión me queda lo mismo, 2 pi F0 fuera pulsación. Entonces, atenti que por ahí hay expresiones en las cuales se usa pulsación y no otra frecuencia. Si van a usar pulsación, aparece un 2, hay algunas bibliografías que así lo hacen, aparece un 2 acá. Una de las condiciones para que esto funcione es que el Q sea mayor que la raíz cuadrada de la ganancia dividido 2. O sea, es lo primero que tenemos que verificar. Tener en cuenta, el diseño gira en torno al valor que toma la resistencia R3, que es la de realimentación. Entonces, el valor de R3 es libre. La salida va a ser inversa con respecto a la entrada. La resistencia R4, la resistencia R4 esa resistencia de entrada inversa. No sé en qué momento me pregunto esto, chinito, después le conté. La salida va a ser inversa con respecto a la entrada. R4 es opcional, o sea, la R4, que es esta, es opcional. Normalmente se coloca para el sistema, el circuito sea más estable, ¿sí?
Volvemos acá. A representa la ganancia del filtro y se debe cumplir la condición donde Q debe ser igual o mayor a la raíz cuadrada de la ganancia sobre 2. Vamos a suponer el cálculo de un filtro pasabanda de Rauch, en el cual nos piden como dato frecuencia de corte inferior 1 kHz, superior 3 kHz, A0 igual a 1 y la R3 igual a 10 kΩ. Utilizando las formulitas que habíamos visto en las filminas anteriores, me da estos valores, ¿sí?, de componentes. Y el circuito resultante es ese que tenemos acá. Bien. Este sería el final de esta presentación. Vamos a ver, ahora vamos a dejar esto acá. Vamos a hacer escape. Vamos a cerrar esto y vamos a ver. Bien. Bien. Vamos a ver cómo es el tema de, a partir de tener los filtros normalizados, poder hacer al estilo de lo que hacíamos con las topologías esas de filtro pasivo, que teniendo el filtro normalizado de un determinado orden, podíamos llegar a hacer para cualquier valor de frecuencia y cualquier valor de impedancia. Vamos a ver qué se puede hacer con los filtros de Sallen-Key. Entonces, vamos a arrancar por un Sallen-Key pasabajos, que tiene la configuración esta, con esa función de transferencia. Sería el caso donde la ganancia, al ser estas dos resistencias, esta con un valor y esta también, o sea, si esta valiera infinito y esta vale 0, se me desaparecería este término acá, ¿sí? Lo puedo hacer con cualquiera de las dos configuraciones. Acá vamos a ver ese caso. Y este sería el que les decía recién, si hacemos ¿qué número tendría? El de R3 igual a infinito y el R4 igual a 0, tendríamos la configuración con ganancia 1. A partir de acá, nosotros tenemos que la fórmula de esa expresión, si yo la pongo en el modo que me es útil para trabajar, o sea, saco factor común, esto que estoy señalando, el coeficiente del término de segundo grado, lo saco como factor común y hago todas las operaciones, esto me quedaría 1 sobre todo esto en el numerador. Me quedaría algo parecido a eso. ¿Sí? ¿Eso para qué me sirve? Para poder reconocer lo que es omega p sobre q sub p, o el término o el coeficiente del término de primer grado. El término constante va a ser el omega p al cuadrado. Acuérdense que esto lo vimos nosotros cuando vimos funciones de segundo grado al principio del año. Este omega p sobre q sub p, como nosotros en lugar de trabajar con el q, trabajábamos con el factor de amortiguamiento, ese qp es igual a 2 zeta, 1 sobre 2 zeta, que vendría acá en el numerador. La ganancia está acá, está dada por la relación entre la resistencia, el divisor resistivo que tenemos desde la salida a la entrada, o sea, RA más RB dividido RA. A partir de ahí, con esa fórmula, nosotros sabemos que el omega p es la raíz cuadrada de 1 sobre R1 por R2 por C1 por C2. Y que el Q sub p, que es igual al omega p sobre el ancho de banda, ¿sí?,
sería esta relación que tenemos acá. Y el K total, o sea, la ganancia total, sería el K, este chiquito que era RA más RB sobre RA, dividido todos los elementos del circuito. Entonces, en los casos de celda de sale que de segundo grado, pasa abajo, con el siguiente concepto de diseño, en el cual K vale 1, R1 es igual a R2, C1 es 2QP sobre omega P y C2 es 1 sobre 2QP por omega P, nosotros podemos obtener el valor de los capacitores de un filtro normalizado de Butterworth. Voy a volver acá para atrás. R1 igual a R2. Esta expresión me estaría dando C1 y C2 para el filtro. Si lo quiero llegar a el filtro normalizado de Butterworth, de grado 2, normalizado porque los resistores valen 1 ohm y los omega 0 vale 1 radian, me da esos valores de capacitores y ese sería nuestro filtro normalizado. A partir de ahí, por ese filtro normalizado, lo que puedo hacer es pasar a pasa bajo o pasar a pasa alto a partir de cambiar lo que son resistores por capacitores, y para hacer la desnormalización, nosotros acuérdense que el normalizado es R igual a 1 y la omega corte 1 radian por segundo, utilizar estas expresiones, o sea, multiplicamos el 1 ohmio por el valor que nosotros queramos proponer de resistencia, y capacidad va a ser la capacidad normalizada dividido omega P y dividido el valor de resistencia nuevo. Esto es exactamente igual que la desnormalización que hacíamos en el caso de los filtros de K constante o M derivado. Entonces vamos a ver un ejemplo donde nos piden un filtro de Butterworth con un omega corte de 11 radianes por segundo y 33K el resistor, los resistores involucrados. A partir de ahí, acá yo he puesto el filtro normalizado, ¿sí? Dijimos que todos los resistores estos que están en 1 ohm deberían ser 33, es lo que tenemos acá. A este capacitor S1.41, si yo lo divido por 11.000 y lo divido por 33, me va a dar ese valor. Y este capacitor, si lo divido por 11.000 y por 33.000, me va a dar este otro valor. Veamos qué pasa con un filtro de orden 4. El normalizado va a ser ese. ¿Sí? Acuérdense que en orden 4, esto responde a la primera función de segundo grado y esto responde a la segunda función de segundo grado. A partir de ahí, si yo quiero hacer un filtro por una pulsación de 15.000 radianes por segundo y resistores de 10K, ¿qué es lo que hago? Todos los resistores que eran de 1 ohm los pongo en 10K. Todos los capacitores que tengo en cada etapa, al valor que tengo del normalizado, lo divido por 15K y por 10K y me va a dar los valores correspondientes al filtro desnormalizado de orden 4. Veamos un ejemplo de Bessel. Acá tenemos un filtro normalizado de Bessel con una máxima de 3 decibeles, ¿sí? Lo quiero llevar a 8.500 radianes por segundo y 12K las resistencias estas. Hago exactamente lo mismo. Con el filtro normalizado, ¿sí? Los resistores los cambio por los 12K y los capacitores los divido por 8.500 y por 12.000 y me va a dar el valor de los nuevos capacitores. Acá tendríamos un Bessel normalizado de orden 4,
cuando lo llevo a ese Bessel a 30 radianes por segundo y 22K, voy a obtener eso. Acá está hecho exactamente igual que antes, o sea, todos los resistores de 1 ohm los reemplacé por 22K y a todos los capacitores del circuito normalizado los dividí por 30.000 y por 22.000. ¿Estamos? Bueno, eso sería una breve referencia a lo que es circuito normalizado. Y vamos a ver la última presentación. Eh, vamos a cerrar esto. Esperen un segundito. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, bueno. Programas útiles para lo que es teoría de circuito. Dentro de los programas para síntesis de filtros, ustedes tienen el Filter Lab, que es de microchip, esto lo pueden bajar gratuitamente. Filter Lab normalmente está hecho para filtros pasa bajo, debido a que la utilidad que tendría para el caso de microchip es cuando usan conversores análogo-digital, limitar el ancho de banda, o sea, usar filtros pasa bajo, para evitar el aliasing en los conversores análogo-digitales. Otro programa útil para filtros es el Filter Pro, este lo pueden bajar, es bastante completo, está hecho más que nada para sus propios amplificadores operacionales, pero Texas prácticamente es uno de los distribuidores, todo lo que antes era, bueno, no me acuerdo el nombre, perdón, fue, Texas hizo cargo de todo lo que es desarrollo en lineal de otras empresas de antes. El FilterCAD, el de Linear, este también lo pueden bajar. El FilterCAD, una de las cosas interesantes que tiene, es que trabaja con las ventanas. O sea, ustedes acá proponen el tipo de filtro, pasa abajo, alto, banda o rechaza banda, ponen los valores de la plantilla y se los calcula de acuerdo a eso en distintas configuraciones de aproximación y el orden que ustedes quieren. El más importante de todo es este, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito, el Filter Solution. Anda dando vueltas por ahí la versión 9, la versión 12. Este es interesante tenerlo. Hay versiones que se pueden conseguir en alguna universidad por ahí en forma gratuita. Este es pago, o sea, si quieren la última versión es pago, pero de los que andan dando vueltas el mejor, yo lo vamos a ver dentro de un ratito. Está el QE de Elite, este es de Analog Device. Este tiene una cosa importante, que les calcula tanto filtros analógicos como digitales, les da el programa para hacer filtrado y toda la historia. Y después, hablando de programas útiles para lo que ha sido la materia nuestra, el caso de Bode, el Control CAD, este lo pueden bajar, Control CAD 5, lo pueden bajar de la Universidad de Jaén, en España. Ahí tienen una versión que, si bien no está muy liberada, les permite hacer varias cositas.
También pueden hacer con el ControlCAD 5 todo lo que es Nyquist. Uno que es viejo, pero todavía anda, es el DayZ. Este googleenlo y lo van a conseguir para hacer bodes y para hacer Nyquist. Es un poco más precario que el ControlCAD, pero por ahí ayuda para algunas cosas. Le permite también, aparte de hacer los Nyquist, graficar el lugar de raíz, o sea, está interesante. Y por supuesto, para lo que es cálculo, el Octave, aunque a mí me gusta más el MATLAB, para hacer de todo lo que nosotros hemos hecho durante el año. Acá, con un poco de habilidad, utilizando programas que por ahí les he dejado yo de lo que sería Ruth, lo que es la parte filtro, generación de gráficas y toda la historia que han sido dadas en el aula virtual. Ustedes pueden hacer eh, programas que les sean útiles tanto para esta materia como para otras. O sea, MATLAB o Octave, en ese sentido son bastante buenos. El MATLAB es mucho mejor, por supuesto. Y después tenemos lo que son programas para simulación, donde está el multisim de Natural Instruments. Tenemos el Electronic Workbench, por ahí se consiguen algunas versiones gratarolas de algunas universidades. El Circuit Maker, que es viejo, pero anda muy bien. El PSpice, el LORCAT, o sea, si se ponen a buscar, inclusive hay muchos que son en línea, la gente de Texas se hizo cargo de National en algún momento, tiene varios programas de simulación, de cálculo, que son útiles. Y dentro de lo que sería el sitio con información interesante, les marco dos. En el primero, este cookbook de Lancaster es un libro del año 75, donde lo que es Salem K. Rauch no ha cambiado absolutamente nada desde esa época. El libro ese, que es un cookbook, o sea, un libro de cocina, tiene un montón de desarrollos, un montón de ejemplos que es interesante tener. Acá les voy a pedir que a esto le saquen hagan una impresión de pantalla y lo guarden, porque este PowerPoint no lo voy a publicar porque tiene, digamos, elementos que son comerciales, entonces, para no tener problemas legales por ahí. Y este otro, o sea, a partir de ahora sáquenle la copia de pantalla. Eh, este otro que es el que le había recomendado al ingeniero Lucas Puig de la universidad, que lo tenían como parte de la bibliografía en la Universidad de San Juan. ¿Sí? Entre los dos